Vamos a dar paso a la mesa redonda que lleva por título la construcción de indicadores para la responsabilidad social universitaria. Soy María José Oltra, soy la vicerrectora de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad y me acompañan en la mesa Óscar González Alcántara, es profesor titular de la Universidad de Burgos, del Departamento de Ingeniería Civil y está aquí por ser investigador del grupo IGR, Ingeniería y Gestión Responsable. A su lado está Rosa Pucha Desplà, catedrática de Universidad del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente ocupa el puesto de vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación. Y a mi lado, Teresa García Valderrama, catedrática de Universidad del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz y actualmente vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios. Bueno, según las indicaciones, vamos a disponer de unos 20 minutos para que cada una de las personas de la mesa vayan haciendo su presentación y al final disponer de un tiempo para que podáis realizar las preguntas que consideréis. Pues sin más, cedo la palabra a Óscar. Bien, pues muchas gracias. Primero agradecer a la Universidad Jaume I que haya pensado en mí para poder estar aquí informándoos de temas como los indicadores de RSU. Y sin más voy a empezar con la presentación. La presentación que voy a mostraros es la construcción de indicadores para la RSU y el índice que voy a seguir es el que tenéis en pantalla. Primero empezaremos viendo un poco cuál es la universidad y su función. Me ha asustado porque me han dicho que tengo 20 minutos, o sea que voy a tener que ir un poco rápido. ¿Qué es la responsabilidad social universitaria? Se han dado definiciones y bueno, pues voy a hablar un poquillo sobre ello. Luego la Estrategia Europa 2020, los ODS de la ONU, que también hemos hablado, quizás pues esto me permite ir un poquito más rápido. Luego daros simplemente en 3 transparencias cuál es la visión general de la RSU en el sistema universitario español y entraremos luego a ver los indicadores en memorias de RSU que hay y los indicadores del Pacto Mundial. También hay que pensar, se ha hablado de rankings universitarios que están un poco denostados, que si la RSU lo tiene en cuenta o no, pues bueno, pues ahí os voy a mostrar un poquito cuáles son los rankings universitarios y una confrontación entre los rankings universitarios y el estudio que nosotros hemos hecho sobre indicadores. Y luego, pues una visión de futuro que, como lo vemos, desde el Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable y unas reflexiones finales. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la función de la universidad. Es satisfacer las demandas de la sociedad y luego también anticiparse al futuro preparando a personas capaces para sobrevivir en una sociedad de continuo cambio. Tenéis que pensar que ahora mismo nosotros no estamos formando a gente para trabajar hoy, sino que cómo van a encontrarse la sociedad dentro de 5, 6, 7 años y más en continuo cambio. Entonces, los pilares fundamentales del aprendizaje son estos que tenemos aquí. Todos que somos docentes lo sabemos. Primero tenemos que aprender a saber, es decir, formar a la gente en temas profesionales y luego aprender a hacer para el eje de la formación general básica que tiene que tener todo alumno. Pero luego tenemos también otros ejes que son el aprender a ser, aprendizaje colaborativo, la capacidad social, responsabilidad, la ética. Y por otro lado, fijaros que si este pilar desaparece, en lo que tenemos ahí a la derecha, que es la casita esta del aprendizaje, pues si empezamos a quitar los pilares del aprendizaje, y el aprender a convivir, que es el eje de los proyectos sociales que también hemos estado hablando, si esos 2 pilares desaparecen, el aprendizaje fallará. Estos 2 pilares son bases de la responsabilidad social universitaria, por lo tanto no nos tenemos que olvidar de esto. Entonces, ¿qué es, a nivel formativo, ¿hacia dónde se dirige la universidad? Si nosotros cogemos la definición que hace la UNESCO, habla de una educación, la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI habla de una educación orientada hacia el amor, por el amor hacia la humanidad y promovida y movida por la sabiduría. Esto se nos olvida, ¿vale? Entonces, ¿qué es la responsabilidad social universitaria? Nosotros cuando tenemos que pensar en el establecimiento de indicadores, lo primero que tenemos que pensar es que hay que consensuar una definición y esto es complicado. ¿Vale? Pasó cuando se creó el CERSE y hablaban de la RSC, se tiraron 4 años para definir la responsabilidad social. Pues aquí nos pasa lo mismo. La definición de RSU pues tiene que ser una definición específica. Primero, tiene que tener en cuenta las características genuinas de la universidad.
que está dedicada principalmente a la construcción y transmisión de saberes humanísticos y científicos. Por otro lado, tiene que encauzar la conservación, producción, la transmisión del conocimiento científico, la pericia profesional, el pensamiento crítico, hacia la pericia social. ¿Qué preguntas tiene que responder? ¿Cómo impacta en el mundo lo que pensamos, lo que estamos haciendo nosotros con nuestros alumnos? ¿Cómo la gente que formamos se va a relacionar en el mundo? ¿Qué hacen, qué prefieren, qué eligen nuestros alumnos? ¿Cuáles son los impactos que va a tener la sociedad y el ambiente? Estas preguntas no las tenemos que hacer. Y por último, no tenemos que reducir a la universidad a una mera empresa de servicios educativos o para clientes estudiantes. Aquí antes hemos hablado de que nuestros clientes son los estudiantes y yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el cliente es el producto, es lo que yo estoy sacando a la sociedad. Por lo tanto, ese producto la sociedad tiene que querer ese producto, ¿vale? No lo veo tanto como cliente. Es por eso pongo esta pregunta. ¿Los alumnos no son el producto más que el cliente? Bien, si entramos en esta asociación, la USR, University Social Responsibility in Europe, define la responsabilidad social como la responsabilidad de las universidades respecto a los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad, y el entorno a través de estrategias éticas, volvemos a hacer hincapié en la ética, y en la transparencia, la rendición de cuentas. Tienen que promover que entre los estudiantes y el personal de las universidades comportamientos que sean consistentes con los valores de justicia, igualdad, democracia, y luego tiene que contribuir al desarrollo sostenible, estar de acuerdo con la ley, por supuesto, y las normas internacionales, y luego también tiene que estar de acuerdo con normas relevantes de transparencia y rendición de cuentas. Ahí tenéis también el enlace. Esta definición es la misma definición, muy parecida a la que aparece de responsabilidad social en la ISO 26000. Si cogéis el documento de la ISO 26000, veréis que la definición es tal cual. No han cogido esa misma definición. La ISO 26000 es un sistema de gestión de responsabilidad social. Claro, a todo esto nosotros podemos proponer nuestra propia definición, y es la que os presento aquí. Nosotros entendemos la responsabilidad social en los 4 ejes que tiene la universidad: académico, investigador, organizativo y participación social, que son los ejes de la RSU, y tenemos la entendemos como la capacidad voluntaria de aplicar un código de conducta, un código ético, que tiene unos principios y unos valores de la propia universidad, y entonces tiene que aplicar ese código de conducta en la praxis de sus funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas? 4. La formación académica y pedagógica, la investigación y difusión, gestión de la organización y la participación social. Pero además, en todos estos ámbitos hay que crear canales de comunicación. Por ejemplo, en el primer ámbito, pues tendríamos que pensar cuál es el rol social que va a tener nuestros profesionales, dónde está la deontología profesional. Bien, y así iríamos viendo pues, cada uno de las funciones básicas. Si nos vamos a la estrategia Europa 2020, fijaros que aquí define la estrategia Europa 2020, la estrategia como una agenda de crecimiento del empleo de la UE de esta década, que señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como una manera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar la economía social del mercado sostenible. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta estrategia? El empleo, la investigación y desarrollo, la educación y la pobreza y exclusión social. Bien, en este marco, en base a este marco de la Estrategia Europa 2020, es donde luego aparece la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que se aprobó en el Consejo de Ministros de 2014. Aquí, en este plan nacional, lo que buscaba era impulsar iniciativas que fortalecieran la economía española, avanzando hacia la Estrategia Europa 2020 que ya hemos visto antes. Entonces, esto se concreta en España. La RSE, orientada a la competitividad, mejoraría la percepción y el atractivo exterior y la confianza de las empresas a la economía española. Entonces, plantearon 10 líneas de actuación. Nosotros nos interesa la línea de actuación 2, porque habla de integración de la RSE en la educación, la formación y la investigación. Y si desplegamos esta línea de actuación, se transforma en 2 medidas. Nos interesa la medida 13, en el que el Ministerio se compromete a potenciar el estudio de la RSE tanto en las instituciones educativas para la formación profesional como en las universidades para la enseñanza universitaria, así como en los centros de investigación. Esto tiene que plasmarse en algo. ¿Por qué pongo esto? Porque esto lo que está dando a entender es que es importante, se han dado cuenta que en la educación la RSE tiene que llegar, ¿vale? Y claro, tengo que poner los ODS, ¿por qué? Porque al final las empresas han estado dando cuenta que una manera demandan una gestión de indicadores. Los ODS parece ser que ahora mismo está en boca de todos, que tiene que ser lo que tenemos que hacer para
para estar en responsabilidad social o ser sostenibles. Bueno, son indicadores o son objetivos que están utilizando muchas empresas, pero tampoco saben muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a dejarlos aquí porque a nosotros también nos puede interesar como universidad. Bien, visto todo esto, lo que voy a hacer ahora es presentaros un poquito la visión de la responsabilidad social universitaria en el sistema universitario español. En 2016 editamos estos dos documentos. El de la izquierda es un documento de 700 páginas en el que es un estudio en 2016 de cómo estaba la Universidad Española y qué universidades hacen RS y cuáles no hacen RS y todas cómo se encuentra cada una de ellas. Y en el de la derecha, el de la izquierda colaboraban pues, el Santander Universidades, la Universidad de Alcalá de Henares, Forética, y nos lo publicó el IAES. Y el de la derecha es un documento, es un informe ejecutivo de Forética, que lo tiene colgado en la página de Forética, y son 30 páginas que rápidamente alguien que quiera saber sobre RSU pues puede ahí ver la información de cómo se encontraba en ese momento. Evidentemente esto con el paso del tiempo tenemos que actualizarlo, pero cuesta bastante el trabajar así. Bien, entonces, ¿cuáles eran los apartados que nosotros trabajábamos por cada universidad? Entonces, lo primero que yo voy a destacaros 4 líneas importantes. Una de las cosas que preguntábamos es si tenían las universidades plan estratégico con la RS reconocida en el plan estratégico. Hemos visto que una de las líneas importantes es que en el plan estratégico la RS esté reconocida, porque eso facilita el que esté implementado. Otro apartado que preguntamos es cómo gestionaba la organización la responsabilidad social, cómo se comunicaba con los stakeholders, cómo llevaba a cabo el desarrollo sostenible, cómo hacía los planes de formación de los recursos humanos. Y otra pregunta que hacíamos es si utilizaban indicadores propios para medir la RS. Con lo cual, eso es lo que yo os voy a sacar ahora y os puedo presentar, que es lo que las universidades nos dieron. Y luego ya teníamos más preguntas, adhesión a pactos mundiales, al Pacto Mundial, o los Prime, también, que se han hablado antes. Con esa información, nosotros hicimos un barrido de todas las universidades, detectamos de las 81 universidades que había en 2015, 39 hacían RSU, reconocen llevar a cabo la RSU en su gestión, o bien en el plan estratégico, en la web, documentos de carácter público, donde integran los modelos de gestión. 39 eran universidades pre-RSU, hacen acciones aisladas, pero no está llevado o integrado en la RS, ¿vale? Entonces lo hacen de manera aislada, pues llevan cátedras, hacen jornadas, tienen grupos de investigación, pero son universidades pre-RSU porque con muy poquito van a poder pasar al siguiente escalón. Y luego tenemos 3 universidades no RSU, pues que no presentaban en ese momento ninguna actividad en responsabilidad social. Y esta es la tabla que a todo el mundo les gusta ver y dice, a ver si está mi universidad. Pues bueno, eran 39. Os digo también que ahora mismo pues hay otra universidad más que en diciembre de 2016 pues ya se pusieron en contacto con nosotros, de la Universidad de Politécnica de Cartagena. También hay la Universidad de Castilla-La Mancha, pues también ya nos ha dicho que está, pero ya os digo que esta información todavía no la hemos contrastado. Pero aparece una universidad más ahí, que es la Politécnica de Cartagena, que ya están haciendo bastantes cosas y lo tienen integrado. En el siguiente libro pues aparecerá. ¿Cuáles son los indicadores en memorias de RSU y del Pacto Mundial? Pues fijaros, en este estudio, de las 39 universidades, 24 hacen memorias de responsabilidad social. Y de estas 24, el 62,5% utilizan el GRI. Mientras que en el otro, el 37,5% lo que hace es utilizar o bien la guía del Foro de los Consejos Sociales o bien los indicadores del Pacto Mundial. O a veces han utilizado también modelos de FQM para poder mostrar qué hacían. A ver, os voy a enseñar esto está fresquito porque está de ayer, ¿vale? Entonces, pues fijaros, lo que hemos hecho aquí es... A ver si está aquí. Presentar los indicadores que en ese apartado de indicadores que nos habían mandado a las universidades, cómo medían la RS. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, la Universidad de Cádiz. Pues fijaros, la Universidad de Cádiz tiene aquí indicadores de medición de RS en el ámbito de economía. Pues tiene estos. Si vamos a medio ambiente, pues tendrá otros tantos. Tiene 30 indicadores. Claro, estos indicadores hay que hacer una revisión, hay que analizarlos ahora, porque en este trabajo que estamos haciendo pues hemos recogido todos los indicadores y lo que vamos a hacer ahora es mirar cuál es la facilidad para poder medirlos y que luego sean verificables. Entonces, esto tiene que ser fácil. Y tiene su miga, porque toda la gente lo que demanda son indicadores. O sea, que en esta mesa, a mí si me dieran una lista de indicadores ya estaríamos todos súper contentos. Pero, bien.
Entonces, hay un montón de indicadores que tenemos ya. De hecho, creo que me salieron 1.160 o así. Luego también hay 19 universidades de las 39 que utilizan el informe de progreso del Pacto Mundial para dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, la Universidad de Jaén es una de las que lo utiliza y esta transparencia muestra todos los indicadores que la Universidad de Jaén, por ejemplo, utiliza para el Pacto Mundial. Entonces, porcentaje anual de grados de ejecución de actividades planificadas con el proyecto de accesibilidad global. Bueno, pues ahí está, lo van cumpliendo. Son 97 los que han identificado, ¿vale? Pero la falta de indicadores y de rendimientos específicos es una de las barreras para la implantación de la responsabilidad social, porque yo implanto RS, pero ¿cómo me mido lo que estoy haciendo? Y esto está siendo un problema. Si entramos ahora, esto por un lado, los indicadores de nuestro trabajo, lo que hemos obtenido. Si entramos ahora en qué es lo que miden los rankings universitarios, todos conocemos que tenemos rankings internacionales como el de Shanghái, el ranking del QS, de Quakerly Simons, el de The Times Higher Education World University Ranking, de 2000, que empezaron en 2010, y luego el del CWRU. Estos rankings, ¿por qué se caracterizan? ¿Qué es lo que valoran estos rankings? ¿Lo sabéis? Journal, artículos. Y el que tiene journal y tiene temas de sociales, a temas de responsabilidad social no entran, ¿vale? No miden. Cuidado, el QS hay que distinguir entre rankings y rating. El ranking, por ejemplo, QS tiene un apartado que es ranking y entonces ahí te va diciendo quién es la mejor universidad, ¿vale? Ahí miden unos indicadores. Pero, sin embargo, en rating lo que hacen es decirte quién es bueno en qué. Y entonces ahí en rating sí que tienen indicadores, estos que los llaman los pilares clave. Tienen 11 pilares y sobre estos 11 pilares califican a las universidades con estrellas. Y les van poniendo 5 estrellas, 2 estrellas, 3 estrellas en función de cómo están en cada pilar. Y hay uno que es de social responsibility, ¿vale? Entonces me llamó la atención y dije, vamos a ver qué indicadores miden. Y entonces resulta que hablan, pues, la inversión en la comunidad y en desarrollo, le dan 20 puntos, Charity War and Disaster Relief, y entonces te dicen, si tu universidad invierte el 1% de los beneficios que tiene, o más de 2 millones de euros en proyectos en la comunidad que están dentro de los 200 kilómetros del campus, te doy 20 puntos. 2 millones. Si casi es el presupuesto que podríamos tener uniendo todas las universidades de España. Estos rankings, no entramos en estos ratings, no podemos llegar, ¿vale? Si entramos en los rankings nacionales, tenemos el U-Ranking del IBIE, del Instituto Valenciano, desde 2013, el ranking CID y luego pues, del mundo suele sacar siempre anualmente las 50 mejores carreras, tal. ¿Qué es lo que valoran estos rankings? La docencia y también los journals, ¿vale? Están más adaptados a lo que nosotros hacemos como universidades. Pero no nos equivoquemos, los rankings es interesante estar ahí. Tenemos que estar en los rankings, hay que salir en los rankings, es importante estar. Pero para poder estar, lo primero que tenemos que pedir es que seamos autosuficientes. Es decir, que yo pueda gestionar mi dinero para poder invertir mi dinero para salir en esos rankings. Si a mí no me dejan a quién puedo contratar, cómo puedo invertirlo, o si puedo cambiar las tasas de ingreso, pues no voy a poder competir. Pero eso ya es otro tema, además en la CRUE lo tienen bastante presente. Si nosotros comparamos estos rankings universitarios con el estudio que nosotros tenemos, fijaros que hemos puesto aquí todas las universidades y tenéis dos columnas, el ranking, cómo están valoradas las universidades y cómo salen en la posición que tienen en el ranking del CID. Entonces, si os fijáis aquí, entre los 10 primeros puestos, 5 universidades hacen RSU. Eso en el U-Ranking. Y si vamos al ranking CID, de la Fundación CID, entre los 5 primeros puestos están los 5 que hacen responsabilidad social. Esto nos tiene que dar a entender que somos las universidades que son buenas, que aparecen en estos rankings como buenos, también son buenos en responsabilidad social. ¿Cuál es la visión de futuro? Bueno, pues la visión de futuro es que el Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable ha firmado un convenio con la Fundación Compromiso y Desarrollo, la Fundación CID, que sabéis que es la que hace el ranking de CID anual, en el que va poniendo a las universidades en qué materia que se quiere evaluar, qué posición tiene, y estamos trabajando con ellos para crear una batería de indicadores. Lo que os he enseñado, ese documento que os he enseñado con los indicadores, pues es un informe que tuve que presentar ayer.
¿vale? O sea, que lo habéis visto calentito de cómo estaba saliendo. Pero no es definitivo, ni mucho menos. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer. El objetivo que quiere la Fundación es sacar una batería de indicadores con un informe periódico, ¿vale? Es muy duro esto, ¿eh? Es algo que es muy ilusionante, pero es muy duro. Es decir, yo ahora mismo, pues hoy tengo más ilusiones que ayer, pero menos que mañana. Así es como trabajamos en este grupo. ¿Cuáles son mis reflexiones finales? Pues fijaros, lo voy a hacer con preguntas. ¿Los indicadores actuales son adecuados para gestionar la RSU? Hay memorias. Aquí he puesto además la memoria de la Universidad de Cádiz, las que han utilizado el Pacto Mundial. Han diseñado indicadores para las memorias de RSU y para el Pacto Mundial, pero se hace necesario una batería de indicadores para su gestión, ¿vale? No tenemos indicadores buenos para saber cómo lo llevo, y esto facilitaría mucho el trabajo. ¿Qué requisitos tienen que tener nuestros indicadores? Primero, que sean unos indicadores de calidad, que tengan repetibilidad, que estén disponibles y que tengan una garantía, es decir, que lo que muestran tienen que ser lo que es. ¿Cómo se pueden introducir estos valores sociales en los planes estratégicos? Ahora mismo, de las 29 universidades que reconocen que hacen RSU, de las 39 que hacen RSU, 29 ya lo tienen metido en su plan estratégico. Es muy importante meterlo en el plan estratégico, una pequeña línea, ¿vale? El 74%. La Estrategia Europea 2020 o los ODS están considerados en las agendas políticas universitarias públicas y privadas. Bueno, pues esto es algo que nosotros nos tenemos que plantear en el siguiente trabajo, cuando pasemos las encuestas a las universidades. Lo único que podemos decir es que el 48% de las universidades españolas dicen que llevan a cabo la RS y además de ese 48%, el 89% son andaluzas. Aquí lo que destaca otra vez es lo que estaba comentando antes Rosa, que esos pequeños clústeres que se han formado hacen que avancen, y ellas avanzaron mucho más que han avanzado en otras comunidades. Entonces, la red de universidades responsables anima a implantar. Me quedan 2 transparencias. Yo no sabía si era mi corazón o qué pasaba esto, ¿no? Tío, si me he quitado el marcapasos hoy. Vale. Entonces, una red de universidades lo que hace es que anime a otras a participar. Si se crea este observatorio de RS o desde la CRUE se genera este grupo, todos trabajaríamos mejor. Las acciones de los gobiernos de las comunidades autónomas, esto también ayuda bastante, porque las universidades andaluzas funcionaron. ¿Por qué? Porque les dijeron, tenéis que sacar memorias de sostenibilidad. Si queréis que el contrato programa se renueve. Y dijeron, pues tenemos que aprender a hacerlo. Crearon su guía, tal. Fijaros, la evolución con el paso de los años, en 2010 no había ninguna universidad que tuviera en el plan estratégico reconocida la RS. En 2012 había 13 y en 2014 había 29 ya universidades. Y las universidades que tienen el plan estratégico son estas. La Jaume I está aquí, que sale también. Y ahí os he puesto en amarillo los que ha habido cambios, porque estos datos son de 2016 y los que están en amarillo son ya actualizaciones que ha habido, porque la Pompeu Fabra, por ejemplo, de 2016-2025 no estaba en su momento. La Universidad Politécnica de Valencia, 2015-2020 tiene ahora, y no estaba tampoco en el documento. Y la Jaume I pues también es reciente, es de junio de 2016. ¿Deben valorar los rankings universitarios la dimensión social? Definitivamente sí. La función principal de las universidades es formar personas que van a vivir en la sociedad, que dirigirán, trabajarán en empresas, y si queremos cambiar el mundo, la ética y los valores son esenciales. Tenemos que introducir esto. Si a alguien le están midiendo en RS, dirán, oye, que me van a medir. Es igual que cuando se ha hecho lo de transparencia. El portal de transparencia no lo tiene ninguna universidad. Cuando ha habido un ranking en el que te ha dicho, oye, no eres transparente, os han puesto todas las pilas para salir arriba porque no les gusta estar abajo. ¿Cómo está la dimensión social en los rankings universitarios? Ni se mide ni se tiene en cuenta. Y algo de los que trabajamos en organización sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitamos medir, pero es difícil saber cómo, pero tenemos que hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a la moderadora que me ha dejado 2 minutos más. Muy bien, gracias, Óscar. Bueno, a continuación, Sí, me cambio aquí. Rosa nos explicará. Estaba mirando con el rabillo del ojo que quedaban 2 transparencias. Digo, no lo paro. Cuando sonó la alarma, digo, no Sí, lo pero paro. me ha asustado, ¿eh? Sí, yo también. Esto impresiona, ¿no?
Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a formar parte de esta mesa. Yo quizás soy la que menos sé de los tres, porque en principio como indicadores reconocidos por la universidad hacemos muchas cosas están en indicadores de otras universidades y las podríamos medir, pero no están reconocidos como tales dentro de lo que es la universidad, ¿no? Entonces, y además, mirando, creía que tenía media hora, con lo cual voy a pasar transparencias que no voy a comentar, pero bueno, iremos acelerando. Bien, en primer lugar, decir que la sociedad, como amalgama de intereses en continua evolución, exige una interrelación, por supuesto, cada vez mayor con la universidad. Y esta, como organización, debe arbitrar todo lo que sean instrumentos que faciliten la detección, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas según la responsabilidad social. Como universidad pública, las universidades contribuyen a la sostenibilidad social a través de la transferencia del conocimiento y la innovación. Además, alcanzar esa sostenibilidad hace que, o precisa la incorporación de la ética, ya se ha comentado aquí también, en todas las prácticas organizacionales. Y también se ha comentado que cada universidad somos un mundo y cada uno tenemos un sistema de gestión diferente, pero siempre con un doble impacto. Impacto como servicio público y como institución cuya esencia es la creatividad, la transferencia, la innovación, la investigación, etcétera, que permite ofrecer respuestas a todo lo que son las demandas sociales. Bien, la adopción de la responsabilidad social exige, por un lado, implementar esas políticas de calidad y excelencia a través de lo que es una gestión eficiente y participativa que conduzca a esa sostenibilidad, con medidas de buen gobierno y transparencia. Y, además, considerar a la responsabilidad social como un instrumento de inversión estratégica que exige identificar todos los impactos negativos o positivos que se generan en un entorno inmediato y en el ámbito global. Bien, como objetivo de esa responsabilidad social, he hecho una pequeña secuencia, sería alcanzar la excelencia aplicando parámetros de calidad, análisis crítico que den respuesta a todo ese compromiso comunitario. Y para ello, eso exige asimilar y desarrollar criterios de mejora continua, un enfoque multidisciplinar, la planificación a medio y largo plazo y la posibilidad de verificación mediante auditoría externa. Bien, todo ello hace que, si bien estos criterios contribuyen al afianzamiento de la responsabilidad social como estrategia organizacional, para nosotros, por el momento, la rendición de cuentas es, junto con la transparencia, la herramienta que nos va a reforzar la legitimidad institucional de todas las actuaciones realizadas. Y en base a esa rendición de cuentas es lo que voy a presentar como indicadores en este caso. Bien, este sería el caso de la transparencia, el portal transparente que todos tenemos porque es obligado por ley y, por lo tanto, ahí no hay nada que decir, pero respecto a la rendición de cuentas lo hemos considerado como un instrumento para una gobernanza competitiva, equilibrio entre lo que es, por un lado, la autonomía universitaria y la responsabilidad pública. Entonces, la gobernanza así ejercida, bajo esos criterios, permite la óptima transferencia de resultados de investigación, supone el posicionamiento institucional en un escenario ya mucho más global y facilita la toma de decisiones para tener una mayor eficiencia en la respuesta social. Así, la rendición de cuentas para nosotros es una planificación estratégica integral que contempla como parte actora a la sociedad en lo que son o lo que se denomina las 3 Ps: la gestión, la ciudadanía y el medio ambiente, como Profit, People y Planet. Bien, desde esa perspectiva, en torno a los impactos que se pueden generar sobre la gestión, la docencia y la investigación, esos impactos se van a generar sobre los individuos, sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Bien, esta configuración de la responsabilidad social fijada en los impactos mantiene como eje transversal una serie de ejes de gestión que se materializan en instrumentos como es el funcionamiento organizacional, la formación integral, la gestión o transferencia del conocimiento y la participación social mediante los procesos de docencia e investigación, administración o comunicación con la sociedad. Bien, y para eso tenemos que tener en cuenta, no voy a ahondar sobre esto, los stakeholders que más o menos son los que hemos determinado todos con anterioridad. Bien, los beneficios de la responsabilidad social, la RSU, como herramienta para alcanzar esa calidad y esa eficiencia en la provisión de los servicios universitarios,
aporta, por un lado, coherencia a la dirección estratégica, pero además nos permite interactuar con la sociedad, contribuye a la innovación como motor de desarrollo y progreso, promoviendo el diálogo social mediante la transparencia de su actividad y, por lo tanto, son beneficios que, si no son contables, sí son tangibles, que contribuyen a la sostenibilidad y a la cohesión social. Bien, implementar la RSU supone tanto la superación de una serie de barreras, como falta de sistema de indicadores, escasez de recursos, insuficiencia de recursos humanos, poca implicación de los proveedores, resistencia al cambio, etcétera, pero también tiene una serie de aceleradores que te dan liderazgo, como visión, carácter innovador, compromiso social, reforzar esa legitimidad social o afianzar la transparencia informativa. En la Universidad Politécnica de Valencia, la integración de la responsabilidad social como estrategia institucional aparece ya en los estatutos de 2011, en el artículo 3, responsabilidad social corporativa, pero tras procesos de reflexión interna en la organización propiciaron la introducción ya en el Plan Estratégico 15-20 para mantener a la universidad como un modelo de innovación social, y el proyecto 5, Compromiso Social de la UPV, en su reto 5.5, dice que al final debemos destacar por los compromisos en materia de responsabilidad social como universidad pública. Y para ello se tiene en cuenta una serie de elementos estratégicos que todos conocemos. Bien, a nivel universitario, si bien es verdad que ese plan estratégico que ha conllevado planes de igualdad, los programas de voluntariado, etcétera, han impulsado y han acelerado la responsabilidad social, el principal inconveniente, primero, es la falta de formación, sobre todo de personal, la resistencia individual dentro de los colectivos para implicarse en estos procesos, pero sobre todo, la falta de un sistema de indicadores. En este aspecto, aparte de lo que son las propuestas de la ISO 26000 que ya se han comentado, que se apoya en el estudio comparado sobre responsabilidad social que hicisteis vosotros, o en los principios establecidos en las conclusiones de la Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en París y auspiciada por la UNESCO, a partir de todo eso, la Universidad Politécnica lo que hace es elaborar el primer informe de rendición de cuentas 15-16, en el que se recogen los datos pertinentes para la medición de todos los impactos positivos y negativos generados por su actividad. Ese informe de rendición de cuentas representa un equilibrio, como hemos dicho antes, entre lo que es la autonomía universitaria y la responsabilidad pública. En cuanto a responsabilidad pública, avala documentalmente los resultados alcanzados según los indicadores exigidos en principio por el Estado y en menor medida por otros acreedores, como pueden ser los organismos colaboradores o financiadores. Propicia además un vínculo de confianza e identidad con la sociedad. Avanza en la mejora de los resultados académicos, una mayor internacionalización, porque se hacen comparativas con otras universidades, no solo nacionales, sino extranjeras, y para que tenga un valor útil para la detección de debilidades y evaluación de mejoras, el informe se ha estructurado en 3 partes o en 3 hitos: resultados docentes e investigadores alcanzados, gestión de los recursos y gestión de información institucional. Bien, ese informe de rendición de cuentas constituye una foto fija en el periodo 2015-2016. Por lo tanto, los datos, algunos de esos datos son datos anteriores a 2015, son de 2014. Y son un punto de referencia de un ejercicio que nos va a permitir comparar en el futuro la perspectiva de nuestra propia evolución y compararnos con otras universidades. Está estructurado en 5 capítulos. Voy a hablar de cada uno de ellos y luego pondré algunos ejemplos de cómo aparece en ese informe, ¿no? Uno de ellos es las cifras, donde se presentan todos los datos disponibles sobre las principales dimensiones que definen el estado actual de la Universidad Politécnica de Valencia. Incluye apartados de información académica, la comunidad UPV, la actividad científica y transparencia, internacionalización y dimensiones financieras. En el apartado panorama incluye los reconocimientos institucionales, actos académicos, hechos científicos y acciones de dimensión social. En benchmarking se realiza la comparación de la UPV utilizando una selección de indicadores, sobre todo rankings, etcétera, con el fin de comprobar su posición relativa con universidades de referencia, tanto comparando universidades públicas, o sea, primero politécnicas, públicas españolas y después con otras europeas de referencia.
Y en el caso de la respuesta, lo que se incluye son las necesidades de nuestro entorno, los resultados que ofrece la UPV y el nivel de satisfacción que tiene el entorno con respecto a la UPV. Y finalmente, en gestión de los recursos, se habla de las personas, de las infraestructuras y el campo sostenible y de las finanzas. Bien, cada uno de esos apartados, el uno hemos dicho que eran las cifras, presenta los últimos datos que tenemos sobre las principales dimensiones, que van a ser la información académica, la comunidad UPV, la actividad científica, transparencia, la internacionalización y esas dimensiones financieras. Por ejemplo, rasgos de la oferta, ¿no? Pues aparece grado, máster y doctorado. Entonces vemos, por ejemplo, que ingeniería y arquitectura, lógicamente dentro de la Politécnica, ocupan el 72% de la oferta, mientras que en máster es el 56,8%, en doctorado el 21,5%. Y cosa que no aparece en grado, en máster ya hay artes y humanidades que no aparecía, o, por ejemplo, ¿cuál era el otro? Artes y humanidades sí que aparece. Ciencias de la salud, perdón. Aparece con un 3,1 en máster y, sin embargo, ya vuelve a desaparecer en doctorado. Respecto al perfil del alumno, pues de los alrededor de 34.000 alumnos, el 84% son alumnos de grado, el 8% de máster y el 8% de doctorado, mayoritariamente hombres, y el número de alumnos internacionales supone aproximadamente el 7,7%. Dentro de lo que son alumnos internacionales, en el grado tenemos un 5,6%, suben en máster y en doctorado el 18,5%, de los cuales Erasmus enviamos 3,6% y recibimos aproximadamente el 5,4%. En cuanto al perfil de profesor, de los 2.600, la mayoría, más del 70%, son doctores y el rango de edad oscila entre menor de 41 y 51 años. Y en el caso de los gestores, que prácticamente son casi la mitad, ¿no? 1.400 gestores, hay ligeramente más mujeres que hombres, pero el rango de edad se mantiene. El perfil del investigador, pero esto refiriéndonos no a PDI, sino solo a investigadores como personal contratado o PAS, que está dedicado a la investigación, son 823, y la edad en este caso sí que es inferior a 36 años en todos los casos. Y el porcentaje hombre-mujer, aunque supera al hombre, normalmente es más o menos equitativo. Pues bueno, en ese año, de las 262 tesis leídas, más de la mitad fueron en la rama de ingeniería y arquitectura, lógicamente, ¿no? Y ahí se hace una comparativa con las otras ramas del conocimiento. En cuanto a artículos científicos, la producción fue de 1.820, con una visibilidad, es decir, primer cuartil de 977 y con un impacto en citas de 3.335. Lógicamente, estos datos han cambiado absolutamente desde ese momento hasta ahora, ¿no? En cuanto a transferencia, por ejemplo, el número de patentes nacionales fue de 30, el de patentes internacionales de 9 y el de patentes licenciadas del 4. Y se crearon aproximadamente 50 empresas que derivan de las startups, spin-off, etcétera, que se han generado en la universidad con todo el programa de generación de startups. Bien, se participa en una serie de redes de docencia que aparecen ahí. En los rankings internacionales se sitúa como la primera politécnica española en el top 400 a nivel mundial. Está la 420 en la posición entre 411 y 420 de las mejores universidades del mundo en cuanto a politécnicas. Esto es muy y en el ranking, en el top de los 150 dentro del rango de las universidades menores de 50 años. Ya vamos a cumplir 50, luego pronto dejaremos de estar ahí, no hay ningún problema, ¿vale? En cuanto a dimensiones financieras, pues la universidad tuvo un ingreso de 316,4 millones de euros y un gasto de 298,5. Estoy refiriendo siempre a esos años. En el caso del panorama, donde se habla de reconocimientos, actos académicos, hechos científicos o acciones de dimensión social, pues bueno, aparecen una serie de informes. Por ejemplo, la UPV cuenta con un cuadro de investigadores en el primer puesto según el ranking H, etcétera. Es decir, aparece una serie de noticias, aparecen junto con un equipo internacional, desarrollan un motor, es decir, todas las actividades que se ha hecho con el conjunto de la sociedad, o otras. En cuanto a dimensión social, pues que la UPV es la cuarta universidad que aparece en el EDX para la docencia online a través de MOOCs, etcétera, como plataforma.
Respecto al benchmarking, se hace comparación con las universidades públicas españolas y con algunas universidades europeas de referencia, y entonces vemos, por ejemplo, si comparamos primero, que no tengo puntero, pero es la Universidad Politécnica, luego el Sistema Público Valenciano, el Sistema Español de Politécnicas y luego el resto de las universidades. Vemos que, por ejemplo, la Politécnica, por cada 5,3 alumnos de grado hay un alumno de posgrado, y eso nos permite también las comparaciones. En cuanto al número de artículos publicados, por ejemplo, hay una comparación entre las 4 politécnicas, la aparece al final de la tabla, y una comparación con el sistema universitario valenciano. Como vemos, la Universidad de Valencia, lógicamente, va muy por delante. En cuanto al número de citas, el esquema es más bajo, pero similar al caso anterior. Bien, en cuanto a ingresos, por ejemplo, la UPV ingresa 9.618 euros por profesor doctor por prestación de servicios, lo que supone 82 euros más que la media de las universidades politécnicas, casi el doble de lo que ingresa la media de las valencianas, y no aparece la última porque no me cabía, casi el triple de lo que ingresa la media de las públicas presenciales. En cuanto a transferencia, pues en cuanto al número de patentes, también se hace una comparativa entre la parte final, que son las 4 politécnicas, y el sistema universitario público valenciano al inicio. Patentes nacionales, posicionamiento en los rankings, por ejemplo, ¿no? Se sitúa en una serie de áreas como economía, psicología y educación, ciencias biológicas o químicas. También tengo que decir que en muchas ocasiones ese posicionamiento se debe a una sola persona. O sea, en este caso, por ejemplo, ese posicionamiento se debe a Avelino Corma, o sea, que esto se ha de conocer también, ¿no? Y luego estamos también situados en esos rankings nacionales que van por áreas, pues en ciencias agrarias, en tecnologías de la información y en matemáticas. Y hay un posicionamiento de la UPV dentro de los rankings por rendimiento, volumen, docencia, investigación, etcétera. Luego hay un posicionamiento también comparando con los rankings internacionales. En cuanto a la respuesta, pues se hace uso de 3 apartados: necesidades del entorno, resultados y satisfacción. Aquí solamente voy a hablar un poquito de lo que es el número de alumnos matriculados en grado y máster en el curso académico. Son similares los datos de grado y de máster, tanto en la Universidad Politécnica como en la Universidad de Valencia. En el sistema público valenciano, cada uno a su escala, porque el tamaño de la universidad varía y, por lo tanto, el número de alumnos varía. Esta es una comparativa también respecto al impacto económico de las patentes, y entonces también es una comparativa con el sistema universitario valenciano. El grado de satisfacción, pues se hace una preguntas como ¿qué va? No lo veo bien desde aquí. Vale, ya acabo. Una valoración de usted volvería a estudiar aquí, volvería a estudiar la misma carrera, etcétera, en grado y máster, y también normalmente la satisfacción sale superior al 80 o 90%, excepto volvería a cursar el mismo título. Y en gestión de los recursos, nada, esto es una relación de personal académico, indicadores por persona, cuántos metros cuadrados de despacho y seminario tocan, por superficie para gestión y administración por gestor, superficie de laboratorio por alumno, etcétera, etcétera. Y luego, respecto al medio ambiente, y ahí acabo, la UPV ya asumió su responsabilidad de formar alumnos y producir investigación en este ámbito, acogiéndose a la Agenda 21 de Naciones Unidas. En 1993 creó lo que entonces se denominó Oficina Verde. En este momento ya no se llama Oficina Verde, se llama Unidad de Medio Ambiente, y eso sí, obtuvo el sello EMAS, que intenta mantener continuamente a lo largo de los años, y está en una posición 64 en el Green Metric. Bien, estos son logros que se han ido con las políticas de reducción de la eficiencia de energía, movilidad sostenible y reciclado, con tasas y valores de reciclado, ¿vale? Coste de los estudios con una comparativa, etcétera, y, bueno, unas conclusiones que no leo, pero el informe está en la página web de la universidad, dentro del portal de transparencia, informe de rendición de cuentas, está todo el informe. Para nosotros, y lo más importante, es que para nosotros este informe de rendición de cuentas va mucho más allá de la justificación de lo que son resultados económicos, y
como dicen las conclusiones, revela las oportunidades del trabajo en la consecución de la sostenibilidad social. Yo sí que tengo que decir que ojalá vayamos trabajando todas juntas. Hemos dicho que uno de los problemas es no disponer de indicadores y ojalá trabajáramos todas juntas para crear indicadores para el sistema público universitario español. O sea, unos indicadores que tuviéramos que conseguir todos, de acuerdo que cada universidad tiene su idiosincrasia, pero sí, por lo menos, una batería de indicadores que fueran comunes a todas las universidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosa. A continuación, Teresa también nos explicará cómo en la Universidad de Cádiz el uso que hacen de los indicadores. Bueno, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, daros las gracias por haberme invitado a esta mesa redonda para hablar de indicadores en responsabilidad social. Yo os voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo todavía, acerca del tema, de cómo hemos elaborado una estrategia transversal de responsabilidad social en el marco del plan estratégico, porque sí que es verdad que en el plan estratégico de la Universidad de Cádiz, 2015-2020, pues teníamos una línea que era estrategia transversal de responsabilidad social. Había un apoyo institucional claro, estaba en el plan estratégico, nadie sabía cómo meterle mano. O sea, fue una tarea inicial importantísima de recopilación de trabajos y de, como se ha dicho aquí en esta mesa, que lo ha apuntado Óscar y también Rosa, la formación. Nadie sabía qué era realmente responsabilidad social. Todo el mundo opinaba sobre responsabilidad social, decía, sí, claro, la responsabilidad social, acción social, extensión cultural, tal. No, o sea, nos dimos cuenta que la responsabilidad social no solo era eso, era mucho más. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo inicial para empezar a trabajar en la construcción de los indicadores ligados a la responsabilidad social. Lo que hicimos fue, pues, tirar de una comisión que es la Comisión de Responsabilidad Social, que se aprobó en el 2015 por Consejo de Gobierno. Era una comisión delegada de Consejo de Gobierno de Responsabilidad Social, con unos objetivos, con unas funciones claras, pero nunca se habían reunido, no hablaban entre ellos y no sabían exactamente qué tenían que hacer. Y lo que hicimos fue inicialmente tirar de esa comisión y ampliarla para ponernos a trabajar en la elaboración de una estrategia exclusiva para la responsabilidad social. Entonces, obviamente, hubo un apoyo institucional claro antes de comenzar a trabajar. En este sentido, pues nosotros los indicadores lo hicimos a posteriori. Yo voy a explicar un poco cuál fue el trabajo de elaboración de esa estrategia y cómo esos indicadores que voy a explicar aquí, cuáles son indicadores que están ligados exclusivamente a la responsabilidad social, pero que hay otros muchos, como ha apuntado Rosa, como ha apuntado Óscar, hay otros muchos que están en la memoria de responsabilidad social, que estamos trabajando con la memoria GRI 4 ya, vamos a la exhaustiva, y que todos esos indicadores están ya recogidos en la memoria de responsabilidad social. Pero estos de los que yo voy a hablar hoy son exclusivos de la responsabilidad social, aquellos que no estaban en la memoria. Bien, ¿cómo elaboramos la estrategia transversal de responsabilidad social? Bueno, pues a ese grupo, a esa comisión de responsabilidad social se unió otras personas, personal de administración y servicios, profesorado, alumnado, otros vicerrectores con competencia en la materia, porque responsabilidad social es transversal. Todo el mundo hablaba de responsabilidad social y todo el mundo decía, bueno, pues es que yo, mi responsabilidad social como vicerrector de ordenación académica es que el personal pueda acceder a los puestos, o sea, a
si están acreditados, pues obtener una plaza. O sea, mi responsabilidad, como dice el rector, es que ellos obtengan una plaza. Pero el de planificación también tiene una responsabilidad social, y es que los títulos estén adaptados a lo que nos pide el entorno, con lo cual también es responsable socialmente un vicerrector de planificación, y así para todos. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos todos en un grupo que denominamos Grupo Motor y explicamos, en primer lugar, del plan estratégico que consideramos que era responsabilidad social y no aparecía como tal. De las medidas del programa electoral del rector, exactamente igual. El rector llevaba un programa electoral y decía, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y dijimos, esto es responsabilidad social. Pero hay mucho más. ¿Y qué hicimos? Elaborar un documento guía explicando a la comunidad universitaria qué era y qué no era responsabilidad social. Y empezamos por ahí, pues, con un documento guía, como he dicho, definiendo qué era responsabilidad social. Pues se incluyó unas cuantas definiciones, las más importantes sobre responsabilidad social en la universidad, los antecedentes de la responsabilidad social en la universidad. Se elaboró un documento con elementos que vimos que eran comunes en todos aquellos documentos, tanto públicos, de empresas, de instituciones públicas, etcétera, etcétera, que existían y que se recogían en esos documentos. Y al final lo que hicimos fue hacer una propuesta de mínimos, es decir, estos son los 45 elementos, que ahora lo vamos a ver, que definen a la responsabilidad social en una universidad. Y tienen que aparecer en un documento que se denomina Estrategia Transversal de Responsabilidad Social, como mínimo. Cuando nos reunimos el grupo motor dijeron, no, como mínimo no, como máximo. O sea, tiene que haber una propuesta de máximos. Tenemos que ir más allá y definir todavía, incluir todavía elementos más importantes que definen la responsabilidad social. Bien. Como he dicho, al final llegamos a un documento de 45 elementos comunes que definían la responsabilidad social. ¿Qué documentación se utilizó? Bueno, aquí aparece una parte de la documentación que se utilizó. En primer lugar, como he dicho, el segundo plan estratégico y las medidas del rector, medidas electorales. Luego, el foro de consejos sociales de Andalucía, que había una propuesta de mínimos de indicadores sobre responsabilidad social. El Global Reporting Initiative, el GR4, la Estrategia Estatal de Responsabilidad Social en Organizaciones 2014-2020 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Informe sobre Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Educación, la Estrategia Universidad 2015, el Report from the Expert Group on Policy Indicator for Responsible Research and Innovation, que es responsabilidad social en investigación, la Comisión Técnica de Gobernanza del Ministerio de Educación y Cultura, la propuesta sobre gobernanza CID de CRUE, y las memorias de responsabilidad de otras universidades, memoria de responsabilidad en empresas y muchos más estudios. Y al final se llegó a 45 elementos que definían la responsabilidad social en una universidad. Las clasificamos por grupos de interés, que ya hemos hablado aquí cuáles son los grupos de interés de la universidad. Y los agrupamos por impactos. Era fundamental definir la responsabilidad social, pero saber cómo se estaba trabajando luego para conseguir los impactos. Y la definición al final de impacto pues, se hizo a través de ejes o de grupos que agrupaban diferentes tipos de impacto. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro impacto en responsabilidad social sobre la organización? Pues se incluyeron medidas de impacto sobre buen gobierno, transparencia, participación, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y coherencia, o también ambiente de trabajo sano y saludable, es decir, nosotros tenemos que, de alguna manera, propiciar un ambiente sano y saludable, igualdad de oportunidades, política de recursos humanos, conciliación de la vida laboral y personal, ayuda a la familia, gestión de la diversidad, la formación en recursos humanos, la accesibilidad, la comunicación interna, la imagen y el código de buenas prácticas. Ese era el grupo inicial de impacto relacionado con la organización. Luego había otro grupo de impacto relacionado con la educación, como formación integral, inserción laboral del alumno, recursos para la docencia, gestión de la diversidad del alumnado, etcétera. Es decir, había varios tipos de impactos sobre los que íbamos a trabajar. Bien,
Para cada uno de esos elementos, lo primero que tuvimos que hacer es estudiar si efectivamente la universidad, para cada elemento que se había definido como definitorio del el concepto de responsabilidad social, ¿qué estaba consiguiendo la universidad? Entonces, lo que hicimos fue establecer una tabla o elaborar una tabla que se repartió a todo el grupo motor, en donde se aparecían todas las evidencias de lo que hacía la universidad en cada uno de los elementos. Por ejemplo, un elemento era la participación. ¿Cómo se definió? Relación y participación de la Universidad de Cádiz en las instituciones públicas, locales, empresas, ONG, sociedad civil y relación con egresados. ¿Qué estaba haciendo la universidad en ese sentido? Pues se aportaban las evidencias. Y así para todos y cada uno de los elementos. He dicho 45 elementos, no los voy a nombrar todos, pero hasta 45 elementos como definitorios del concepto de responsabilidad social en la universidad. A ello teníamos que orientarnos hacia ese tipo de elementos. Bien, una vez que se estudió cuáles eran esos elementos y lo que estaba haciendo la universidad en cada uno de esos elementos que definían la responsabilidad social, se establecieron los principios de la estrategia y la visión. De los principios, la cohesión social, el buen gobierno, la sostenibilidad, la creación de valor y la transferencia, como uno de los principios básicos ligados a la responsabilidad social también. Y la visión, apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de la UCA con el fin de que se constituya un motor significativo de creación de valor territorial y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora. Una vez definidos los valores, los principios y en la visión, se establecieron los retos, los ejes estratégicos, los retos, las actuaciones y, posteriormente, los indicadores. Bien, estos fueron, al final de muchísimas reuniones, muchísima discusión, los ejes en los que se quedó la estrategia transversal. En primer lugar, el primer eje, sociedad y empresa. El reto, el primero, ligado a ese eje era promover la responsabilidad social universitaria como elemento impulsor de una universidad más sostenible e integrada en la sociedad a través de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Esto siempre en colaboración con el Consejo Social, porque siempre nos decía, oye, es que el Consejo Social, es que nunca tiráis de nosotros, es que el Consejo Social es muy importante en la universidad, nosotros podemos ofreceros ayuda. Dijimos, muy bien, pues vais a participar en la estrategia transversal y os vamos a dar el primer reto. El segundo, desplegar programas de impulso a la economía provincial que fomente el emprendimiento en colaboración con el Consejo Social. Y el tercer reto de este eje, implementar medidas de captación de recursos en colaboración con el Consejo Social. El segundo eje, proveedores, con un reto. El cuarto, incorporar los principios de responsabilidad social en la contratación de la universidad y velar por su cumplimiento en la cadena de valor. El siguiente eje, buen gobierno. El reto quinto, fortalecer los principios de buen gobierno como instrumento para aumentar la confianza en la institución. El cuarto eje, medio ambiente, con el reto sexto, reforzar la política ambiental de la institución y minimizar el impacto en nuestra actividad. El eje quinto, personal, con el reto séptimo, establecer políticas de responsabilidad social para la mejora de las condiciones de trabajo de personal. Y el reto 8, promover acciones destinadas a mejorar e incentivar la investigación en responsabilidad social universitaria. El sexto eje, alumnos, y el último ya. El reto 9, impulsar la formación integral en valores del alumnado, espíritu crítico, libertad, motivación, cultura de la paz, ética profesional. Y el reto último, establecer políticas que favorezcan al alumnado en situación de riesgo. Fijaros, esto fue la estrategia con todas las actuaciones que vamos a ver ahora y con todos los indicadores. Bien, ¿cómo se recogieron los indicadores? ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó al final para incluir indicadores? ¿Y qué tipo de indicadores se incluyeron en la estrategia? Bueno, 3 tipos de indicadores. En primer lugar, impactos, indicadores de impacto, porque en la tabla que os enseñé antes estaban los impactos recogidos, que está sobre todo relacionado con las memorias de responsabilidad social GRI. Algunos de los indicadores se incorporaban a la estrategia. Pero había 2 que eran nuevos, 2 grupos de indicadores. Los estratégicos, que eran a nivel de retos que acabamos de ver, cada uno de los retos con su grupo de indicadores de impacto, y los operativos, que era ya a nivel de actuación de cada uno de los responsables de cada línea de actuación. Y al final se presentó
un cuadro por cada eje con todas las acciones encaminadas a conseguir el reto, es decir, el primer reto, promover la responsabilidad social como elemento impulsor, tal, pues la primera actuación, detección de intereses y grado de satisfacción de los grupos de interés mediante diferentes técnicas de investigación, con su indicador y con su responsable. Indicador de actuación, número de reuniones al año con grupos de interés. ¿Quién es el responsable de ese indicador? El vicerrector de planificación y la unidad de calidad. Bien, lo que aparece en negrita serían los indicadores de impacto, es decir, los estratégicos. En este caso hemos incluido dos, que sería grado de satisfacción de los grupos de interés, lógicamente como consecuencia de todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo, y grado de satisfacción del grupo de interés segmentado por tipo. PAS, PDI, profesorado, empresa, ONG, tal. Bien, para el segundo eje exactamente igual. Su reto con su indicador y con su responsable. Segundo reto, desplegar programas de impulso a la economía provincial que fomente el emprendimiento. Indicador estratégico, Fondo de Desarrollo y Equipamiento facilitados por la Universidad para apoyo y desarrollo de la startup. Y actuaciones para cada uno de estos retos. Por ejemplo, el primero de las actuaciones para este reto es establecimiento de convenios con empresas, ONG, instituciones públicas que favorezcan el emprendimiento. Evidencia, número de convenios segmentados al año con empresas que favorecen el emprendimiento. Como veis, no me voy a detener lógicamente en todos los indicadores porque son muchos, pero estos indicadores se utilizan a nivel de actuación por cada uno de los responsables que tendrá que rendir cuentas de cómo se está trabajando para conseguir ese indicador. Y posteriormente, todos los demás indicadores son indicadores que aparecen a nivel de reto, aquí exactamente igual, y esos indicadores posteriormente van a la memoria GRI. Por ejemplo, en el eje proveedores tenemos 4 indicadores GRI. Incorporar los principios de responsabilidad social en la contratación de la universidad y velar por su cumplimiento en la cadena de valor. 4 indicadores ligados con las prácticas de los proveedores. Tanto por ciento de nuevos proveedores examinados en función de criterios ambientales, impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas al respecto, etcétera, etcétera. En el caso de buen gobierno, exactamente igual. Actuaciones, uno de ellos, por ejemplo, elaborar el código de buen gobierno. Nosotros no tenemos código de buen gobierno, tenemos código ético, pero no tenemos código de buen gobierno. Bueno, pues tenemos 2 actuaciones. Una, entre otras, elaboración e implantación del Código de Buen Gobierno y seguimiento del Código de Buen Gobierno. Hay algunos indicadores, como veis, que ¿se hace? Sí, no. Una vez que se haga, se acabó la actuación, se acabó el indicador. Pero era necesario, porque todo el mundo decía, bueno, vale, Código de Buen Gobierno, pero hay que hacerlo, ¿no? Primero vamos a empezar haciendo el Código de Buen Gobierno. Y una vez que tengamos el Código de Buen Gobierno, vamos a hacer el seguimiento del Código de Buen Gobierno. Con lo cual, para la siguiente evaluación de la estrategia transversal, habría que eliminar ese indicador. Con respecto al medio ambiente, exactamente igual. Actuaciones relacionadas con medio ambiente, indicadores GRI. ¿Por qué? Porque eran los indicadores que teníamos más a la mano, lo teníamos ya elaborado y era más costoso elaborar un nuevo indicador que utilizar los que ya teníamos. Lo que sí se han incluido son indicadores nuevos relacionados con actuaciones. Y así para el resto de la estrategia, hasta 6 y 10 retos. Bien, yo ya termino con esto, no quiero ser pesada, pero bueno. Esto se acaba de aprobar en julio del 2017, la estrategia por unanimidad. Se aprobó en Consejo Social por unanimidad. Consejo de Gobierno por unanimidad y en claustro por unanimidad. Es decir, que nadie puso ningún impedimento, nadie puso ningún problema y todo el mundo vio que era necesario llevar a cabo una estrategia de estas características, porque teníamos que ser socialmente responsables. El gran problema fue cuantificar las metas. En el documento que está por ahí, bueno, aquí está. Este es el documento, aquí no están fijadas las metas. Solo las metas se fijan cuando el indicador es sí o no.
Pero el gran problema fue fijar un indicador con una meta. Es decir, pues vamos a intentar incrementar un 10% o disminuir un 10% los residuos contaminantes. Nadie se atrevió a cuantificar la meta. Problema, cuando tengamos que rendir cuentas ante el claustro y ante el Consejo Social sobre la estrategia transversal de responsabilidad social, nos va a costar muchísimo trabajo, porque no sabremos realmente establecer un nivel de consecución del objetivo. Que la comunidad universitaria y que los grupos de interés al final juzguen si hemos o no, si se han cumplido o no los retos y los objetivos y si hemos sido una universidad socialmente responsable. No solo lo tenemos en el plan estratégico, lo tenemos ya en una estrategia transversal. No sé cuántas universidades tendrán estrategia transversal de responsabilidad, tú que lo has estudiado. A nivel de, en 2015 no teníamos... De estrategia transversal de responsabilidad, no, yo creo que es la única universidad que tiene ahora mismo un documento aprobado en Consejo de Gobierno y en claustro como estrategia exclusivamente de responsabilidad social. En el tema de indicadores sí que me puedes coger como referencia las memorias de la Politécnica de la Escuela de Ingenieros de la Politécnica de Madrid, porque ellos sí que miden y van poniendo en rojo, amarillo o verde cómo van cumpliendo con los indicadores como metas. Entonces van poniéndose... ¿Pero son de responsabilidad social? Sí, son las memorias de RS, es la memoria de RS que tienen ellos. Entonces ellos sí que se van poniendo, hemos alcanzado uno porque se marcan los objetivos, no lo tienen como, como metas, como un programa sí, así como lo tenéis vosotros, pero ellos marcan, vamos a conseguir un 10% más, tal. Sí, nosotros lo hemos hecho también en el plan estratégico, eso lo tenemos en el plan estratégico, pero no para todos los indicadores. Sí, sí. Porque, por ejemplo, un indicador relacionado con la investigación, incrementar la producción científica o la productividad científica, ¿vale? Se ha incrementado, sí, pero ¿es lo que teníamos que incrementar? ¿Se ha incrementado poco, mucho? ¿Se ha conseguido? ¿Cuántos medios han dado? Exacto. ¿Cuánto dinero te han dado? ¿Cuántos medios has tenido a tu disposición para hacer eso? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Teresa, habéis trabajado muchísimo, no estés preocupada por lo que os falta. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me gustaría contarlo todo, pero... No, lo voy a decir porque al final preocupada... Ha sido tanto el trabajo que al final dices tú, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado esto. No, muy bien, enhorabuena. Bueno, a continuación tenemos un tiempo para consultas, preguntas que queráis realizar. Muy bien, adelante. Bueno, gracias a los tres. Primero... Gracias. Se lo voy a hacer a Teresa, pero bueno, voy a contestar los tres sin problema. Enhorabuena por el trabajo. He visto que, bueno, mucha participación y ahí va mi pregunta, y era que si en algún momento, porque has dicho que ha sido aprobado por el Consejo Social, por el claustro, y quería saber dónde quedaba ahí la parte de estudiantado, o sea, si se ha contado con ellos para sí. la generación de indicadores o para... Sí, en el grupo motor ese que explicaba al principio, en la Comisión de Responsabilidad Social, delegada de Consejo de Gobierno, ya están los alumnos incluidos. PAS, PDI, empresas y alumnado. Pero además, cuando se amplió el grupo, se incluyeron más alumnos. Porque era importantísimo tener la opinión de los alumnos. Era fundamental. Problema, te digo, no iban. Que no van nada. Fue una pena, ¿eh? No iban. Y al final yo los llamaba por teléfono y tal, mira, que mañana vaya a venir, es que no puedo porque tengo tal y cual. Y fue una pena, ¿eh? Porque al final fueron a 2 reuniones. De todas las que hicimos, a 2. Pero bueno, estaban en claustro, ¿eh? Estaban en claustro, estaban en Consejo de Gobierno y felicitaron, vamos, bien. En esto tienen una buena práctica la Escuela de Ingenieros de la Politécnica de Madrid, que los llaman ellos las antenas de sostenibilidad, es lo que las llaman. Entonces, ¿eso qué es? De cada grupo de interés tienen a una persona que es el representante, que es el que va a comunicar al superior que ese grupo de interés qué es lo que necesita. Y entonces luego es una manera de agilizar la comunicación que sea mucho más rápida y más fluida.
Y entonces, el representante de alumnos tal, pues tenía una antena de sostenibilidad que tenía una comunicación directa con el que está en la unidad de responsabilidad social y le iba diciendo la información. Pero al igual que comentaba Teresa, el problema es que no dice nada. Cuando todas las acciones que se toman en la universidad les va a afectar directamente, y son los menos participativos. ¿Y os habéis planteado en algún momento algún tipo de herramienta para fomentar la participación en el alumnado? O no ¿Os sé? gustan los 140 caracteres? O sea, el Twitter, estas cosas, eso, cuando mandas algo así, Eso sí, ¿verdad? Sí. Ahí entonces también tienen un enlace directo para el acceso a consultas con herramientas 3.0, 2.0. Bueno, nosotros a través de la delegación de alumnos sí que tirábamos de ello, los llamábamos directamente a ellos y lo hacíamos sentir mal, incluso. Decir, oye, ¿qué pasa? ¿Para qué estáis vosotros? Venga, tenéis que movilizar a la gente, pero poco más, ¿eh? No, gracias a los tres también por... ¿Se oye? Por vuestra experiencia. No, aquí, por ejemplo, no sé, la pregunta es muy rápida, ¿eh? Entonces, ¿confiamos en el GRI para unificar lo que podamos como universidades? Esa es la pregunta. Parece que sí. Cádiz está utilizando GRI, Valencia, ¿no? Nosotros hemos utilizado GRI, pero claro, GRI no dice absolutamente nada, o poco, o muy poco, por ejemplo, de investigación o de alumnos, mientras que en sociedad y medio ambiente sí que está bastante estructurado. Podemos sacar información de ahí. En el caso de estudiantes, sean clientes o productos, da igual esta discusión, ¿no? Pero en el caso de que tenemos que informar, lógicamente, como grupo de interés, es el más importante que tenemos, entre comillas, ¿no? No tenemos en el GRI ningún indicador que haga referencia a estudiantes, o sea, no hay ningún GRI para universidades. Eso es lo que la cuestión, por ahora, he visto que Cádiz bien, ha solucionado bien el tema estableciendo indicadores propios. En el caso de nosotros estamos haciendo lo mismo. Es decir, en el caso tenemos un plan estratégico aquí está la vicerrectora encargada, que ya hace tiempo que está en marcha, tenemos datos sobre estudiantes, muchos datos, y por lo tanto vamos a utilizar esos datos que tenemos para intentar crear, ¿no?, indicadores, que utilizaremos la palabra, como sabéis, indicadores adicionales. Claro, no me gusta, decía al principio, la idea de que de 160, 134 indicadores haya 50 adicionales, con lo cual aquello no es un GRI ya, aquello es otra cosa. No, yo o sea, esa es una cuestión. Es decir, yo sería cuestión de avanzar, si pudiéramos avanzar y poner en común, haciendo una red o como queramos, de poner en común, o sea, si aceptamos el GRI, que yo creo que sí, mi opinión es que sí, creo que es lo más global que existe hoy en día a nivel de cualquier tipo de institución. Esa es mi opinión, cuidado. O sea, yo sí que optaría por un GRI, pero mientras no tengamos un GRI de universidades, intentaría o bien influir, que se puede influir, ¿no?, en el GRI para que lo haga, pero no que lo hagan otros, sino que una vez podamos influir en el GRI para que lo haga, que estemos preparados para colaborar e intentar, ¿no?, que esos indicadores que nos faltan, que sean los mismos para todo, ¿no?, en el contexto español, en el contexto de la CRUE. Esa sería un poco la primera cuestión, a ver qué os parece esa idea. La ventaja de trabajar con el GRI es que está muy pautado. Entonces eso, lo que pasa es que, claro, y luego nos puede permitir la comparabilidad, ¿sabes? Entonces eso es interesante, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de los indicadores adicionales. El GRI también tiene indicadores según sector economía, sector tal, te va teniendo, entonces no pasaría nada que hubiera uno de universidad. Lo han ido cambiando de cada versión, pero existen, aparte de los 3 estándares que tienes, hay también esos adicionales. Entonces no sería nada malo de hacer algo así. En la investigación hemos visto que, por ejemplo, podemos encontrar indicadores de ODS, ¿no?, para poder, ¿no?, en investigación, por ejemplo, más que en GRI. Como estamos intentando combinar los dos, integrar los dos, al menos, ¿no?, en la última tabla pondremos los 3 pacto global, ahí tenemos algún indicador. Ahora veo también la experiencia de Cádiz, que también ha avanzado lanzando sus propios indicadores, ¿no? Supongo que sean los mismos que tenéis el resto de universidades en Andalucía, pero bueno, que también hay varios sitios donde podemos extraer, o en vuestra investigación, los resultados de vuestra investigación, que nos digan, pues bueno, vamos a utilizar este mínimo. Y la otra es ir directamente a la CRUE, o sea, a coger 2 caminos, ir directamente a la CRUE y ir directamente, ¿no?, a GRI, y diciéndole, vamos a ver, ¿no?, vamos a organizar algún tipo de red de trabajo para intentar unos mínimos, los máximos, que cubran aquello que
¿no? Para no que los adicionales no sean 50 y que sean arbitrarios encima, porque entonces no podemos comparar entre universidades. Exactamente. Aquí el problema de la búsqueda de los indicadores pues radica primero en que hay datos que son sensibles, ¿vale? Me imagino que ellos se habrán dado cuenta al sacar todos los datos y decir, este valor, este indicador es importante, pero si se muestra, la sociedad a lo mejor tampoco sabe cómo interpretarlo. Hay que tener cuidado con la sensibilidad de los indicadores. Es importante la batería, hacer una batería, porque a nosotros nos va a servir para poder todos saber hacia dónde vamos, porque si no, entonces al final es una barrera. Lo ha explicado también que ha dicho, bueno, es que hay un problema que es una barrera para poder avanzar, y nosotros también lo hemos identificado como tal. ¿Que hay que trabajar en grupo? Vamos, yo lo veo que es fundamental, porque lo que uno pueda pensar como bueno, otro tiene otra experiencia, entonces al final habría que buscar pues, una serie de indicadores y todos decir, mira, esto es lo que nos conviene. Sobre todo por la comparabilidad, claro. Porque si no, no podemos comparar de ninguna forma. Yo creo que hay más allá aún. Si todas las universidades tenemos un GRI universitario, por ejemplo, es decir, se crea esa comisión, ese grupo de trabajo, lo que sea, se hacen ese mínimo de indicadores, yo creo que el número de universidades que trabajan en RS aumentaría, porque muchos de los indicadores que ha puesto hoy los hacemos todas y no los tenemos identificados porque no hemos escrito que eso sería un indicador de nuestra evolución o de nuestro trabajo en RS. Y lo estamos haciendo en muchísimas universidades, mientras que si tú ves escrito el indicador, dices, oh, pues eso lo hacemos y además lo medimos. Y además decimos, como cosa ya de postura universitaria dentro del plan estratégico, dices, y además como objetivo tengo que superarlo en un 15%. O sea, y todo eso muchas universidades, lo estamos haciendo, pero no se identifica. Claro, pero Y ese es el gran trabajo que han hecho. Pero yo, para mí, por ejemplo, una de las te felicito por todo, pero os felicito a la Universidad de Cádiz por todo, pero es que haya una persona que se haya comprometido a cada uno de esos y sea el responsable, eso es muy difícil de conseguir. Por lo menos en mi universidad es muy difícil de conseguir. Pero cuando ha presentado Josefina el plan de dirección de la UC, también estaba personas, tal, porque es que al final tienes que concretar qué objetivo quiero, qué meta, quién es responsable, qué tiempo y qué presupuesto tengo. Bueno, y un presupuesto por eje. Hay que ponerlo, porque es que si no, no podemos... O sea, tenemos un presupuesto por eje y por reto. Sí, es que tiene que ser... O sea, el plan de movilidad, por ejemplo, el plan de movilidad sostenible está en uno de los ejes, ¿no? Uno de los retos. Pues ahí participamos el vicerrectorado de responsabilidad y el de infraestructura. Y tenemos un dinero para que gestiono yo, pero que le doy a él. Sí, pero eso lo tienen muchas universidades. O sea, se lo doy a él y digo, toma para ti. Dentro de las unidades de medio ambiente, como lo queramos llamar, en su rama de movilidad, en su rama de tal, en su rama de residuos, y tenemos el dinero. Y además hay una unidad, hay personal y hay un cabeza, con lo cual ahí no nos resulta tan difícil en ese tipo de cosas. Hay otras que un profesor, un PDI, director de un departamento se comprometa a controlar o a llevar esta cosa. No, pero aquí hay mucho vicerrector. Claro, pero vamos a ver, yo no puedo comprometer aquí a un director del departamento, es el vicerrector de ordenación académica. Y luego de ahí te hay que bajar. Claro, entonces, por ejemplo, hay uno de las líneas que es adecuación de los grados a las necesidades del entorno. Ahí los docentes entran directamente. Planificación, es decir, ahí hay mucha gente implicada. Que cuando esto se llevó a consejo de dirección, la gente decía yo. Claro. ¿Que me vaya a dar más trabajo? Pero al final tuve que convencerlo, decir, vamos a ver, ¿queremos o no queremos apoyo institucional o no hay apoyo institucional? El rector, ¿qué dice? Esto hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Ya está. Sí. No, me faltaba una, pero muy rápido, no era una pregunta, era una reflexión que después se puede discutir, no hace falta discutirlo ahora. Por ejemplo, a esa preocupación que tenía Teresa sobre el tanto por cien, ¿no? En mejora, por ejemplo, el GRI es el enfoque de gestión. Y el enfoque de gestión no hay por qué ir a datos, sino a todo lo pasado. Me explico. Por ejemplo, sacando los 3 últimos años. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La evolución. La evolución. Ya, pero eso GRI lo tiene bastante bien considerado. Pero aquí los indicadores tienen que estar cuantificados. Es muy importante la cuantificación. Pero me refiero que no puedes decir, este año voy a conseguir el 15%. No puedes decir esa frase. Pero ante un consejo de gobierno, ¿qué dices tú? El comité ejecutivo tiene que decir qué.
Ha evolucionado favorablemente, dices tú. ¿Ha evolucionado favorablemente cuánto? ¿Uno o ninguno? Puedes darte un año para ver cómo está. Muy y bien, luego que miras hay cómo va. varias preguntas, varias Antonio. palabras pedidas. Venga, por aquí Bueno, que ya tiene. yo felicitaros a los tres porque, bueno, lo habéis hecho, aparte de que lo habéis hecho muy bien, hay un trabajo detrás muy importante, ¿no? Y por tanto es felicitarlo todo. Ya he dicho esta mañana que estaba muy de acuerdo en que se tenía que crear algo, ¿no? para juntar los indicadores. Y yo creo que tú, Óscar, has sacado este proyecto europeo en el que participa la RANZ, que estuvimos nosotros el otro día en Bruselas. Que no llegaba esa transparencia. No, pero Óscar, yo creo que lo has puesto tú Eran también. hay muy poquitas universidades que se han juntado y tal. y Sí, pero habéis recibido- hay sí, sí. unas pocas universidades españolas, entre ellas está la de Cádiz con el Sí, sí, Larranz, sí. ¿no? Pero luego hay muchas europeas y han hecho una guía con indicadores. Con lo cual quiero deciros que vamos ya más allá, no solo indicadores con las universidades españolas, sino con las europeas. Y esto ahora lo han terminado, el proyecto ha terminado ahora hace 15 días y yo creo que la guía está a punto de sacarse. Estaría bien utilizar todo esto para cuando creéis esta comisión estatal o lo que sea, para que se tenga en cuenta, porque claro, yo creo que hay que recoger el trabajo de todo el mundo, es decir, todo lo que ya se ha hecho, pues no vamos a empezar de cero. Bueno, el proyecto para indicadores van a ser públicos para... Sí. La transparencia. Tú has puesto el anagrama. Sí, sí, el Muy bien. Él está... Hay también otras baterías de indicadores a mayores, no los he puesto ahí porque nosotros hemos visto dónde están, qué están haciendo otras universidades, otros estados, y por ejemplo en Estados Unidos se mide todo. O sea, allí en la universidad se intenta, lo que pasa es otra cosa es que se mida esto, pero indicadores tienen para todo. Por ejemplo, a mí un indicador muy interesante que has comentado tú, que habría que sacar, es la edad del personal que tienes como tema de responsabilidad social, porque yo tengo que mirar cuál va a ser la sostenibilidad de mi universidad, porque me estabas diciendo, no, son de 40 a 60, esto ahora, pero dentro de 10 años los tienes de 50 Hay que hacer un a planning 70, ahora, y sí. si no, la universidad no va a ser sostenible. Entonces, ese indicador me parece importantísimo. ¿Qué edad es necesaria? ¿Qué se tiene tal para...? El GRI lo pide, el personal lo pide el GRI. Entonces eso hace falta, pero luego hay también muchos trabajos en paralelo, que además que algunos hasta tienen indicadores que puntúan y te van diciendo esto 25, me acuerdo uno que decían ¿qué porcentaje de zonas verdes tiene la universidad? Pues nosotros, pero eso por ejemplo en las anglosajonas es muy importante. Y Que el haya, agua, y el agua. claro, el agua que has consumido, pero eso a nivel medioambiental lo haces, pero que tengas mucho verde o poco, y eso pues sí que es un indicador que tiene. Entonces hay que valorar si a nosotros es importante. Claro, pero Es eso, dentro de tu responsabilidad. Pero... Hola, buenas tardes. Me llamo Nadia, vengo de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Y quería hacer dos reflexiones. La primera es que en todos estos estudios, ¿no? Veo que se pone mucho énfasis en si uno usa o no la palabra, ¿no? De responsabilidad social. Y como ya dijiste, Rosa, también, ¿no? Que igual hay muchas otras iniciativas que entonces no entran y no se ven. Y ahora tenemos la Agenda 2030. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la UOC, desde hace un año tenemos un plan que llamamos la UOC Global y Social. Entonces, bueno, no entraría, ¿no? En esta lista, pero están todos los temas y estaba trabajando de manera transversal estos temas, ¿sí? El segundo es que... Perdona, te puedo preguntar, simplemente contestar, porque creo que haces alusión a lo que he dicho. Nosotros, cuando hemos clasificado las universidades, no lo hemos hecho porque aparezca la palabra responsabilidad social, por ningún lado. Porque unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. El domingo lo he dicho, yo lo llamo como quiero. Entonces, lo que hay que entender es el concepto. A mí alguien me dice que voy a buscar la sostenibilidad, lo pone como un objetivo en el plan estratégico, voy a buscar la formación de mis trabajadores, tal. Yo ya estoy viendo eso. No lo llama responsabilidad social, pero ya veo acciones que se comprometen como tal. Entonces no aparece como tal. Sí que muchos planes lo recogen, planes estratégicos, pero otros no. Y luego ya miras todas las actuaciones que han hecho y dices, tiene puesto esto y ha hecho esto otro. Entonces sí, pero no te asustes por eso. Si no está la UOC ahora es si porque quieres, en ya hablamos en la 2015 no, cena. pero porque en 2015 nos había hecho el estudio es de los años 14-15, se publica en 2016, cuando salen los datos ya son viejos. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Cuando sacas el libro y dices, tú, joder, ya estás viejo, hazte la memoria, ya un año que lo has hecho y dices, ya son viejos los datos.
Entonces, esto ocurre, que hacerlo de manera dinámica sería genial, pero no te asustes por esto, porque por lo que me estás contando... No me asusto, porque sé que lo estamos haciendo, ¿no? Pero probablemente en el siguiente trabajo, cuando se hace el análisis, estaréis... No es por eso, es una reflexión más general del tema de los conceptos y si entras en una caja o en otro, y creo que simplemente no es tan importante. El segundo es el tema de medir, ¿no? Entiendo que es muy importante intentar de alguna manera medir, pero vivimos en una sociedad muy competitiva y al final también creo que es importante valorar, ¿no? Dar valor. Igual a veces podemos cambiar más si valoramos lo que ya se está haciendo en muchas instituciones y no queriendo poner tantos indicadores, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Pero tendremos tiempo en la cena para igual profundizar. Gracias. Mire, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que vosotros habéis hecho un informe ejecutivo de la memoria. Sí. A ver, yo estoy hablando de memoria, pero me acuerdo que la Universidad de Cádiz hizo una cosa muy interesante, que yo llevo abogando por ello, pero muchísimo tiempo, y es sacar un informe ejecutivo de la memoria de sostenibilidad. Porque ¿quién se lee la memoria de sostenibilidad? Yo, y no hay nadie más que se las lea. Que se las lea todas yo, nada más. Bueno, pues ya No somos tengo más dos. remedio. Entonces, hay tres somos, ya tres. Entonces, Dice que hay una razón. claro, entonces el problema es que esa información es tan global que a lo mejor la persona el grupo de interés que lo tiene que leer dice, no sé dónde tengo que ir. Sin embargo, si se saca un informe ejecutivo, y yo diría más, un informe ejecutivo por grupos de interés, en el que yo saco lo que he hecho por ti, estoy comunicando, y lo que he hecho es resumirte lo que tienes que leer, 3 páginas. Con eso es mucho más fácil comunicar. Hay turnos pedidos. Hola. A ver, levantad la mano Ay, los perdón. que tenéis el turno pedido, vosotros dos. Vale. Sí, Andoni estaba llevando bastante tiempo. Yo me llamo Rosé, vengo de la Pompeu Fabra y era para comentaros que entre la Universidad de Barcelona y la Pompeu estamos llevando adelante todo un trabajo sobre indicadores. Lo digo porque gracias a vosotros también, porque vamos cogiendo informaciones como todo el mundo, supongo. Tenemos información muy dispar, la intentamos agrupar y todo esto, pero que estamos trabajando, estamos incorporando perspectiva de género en estos indicadores, cosa que GRI tiene el documento que él separado, pero no lo trabaja conjuntamente, y ahora estamos haciendo la adaptación a los estándares. Es decir, que teníamos trabajo mucho hecho con 4 y ahora llevamos con estándares. O sea que esperamos que principios del año que viene ya podamos tener bastante cosa hecha. Y lo Yo hemos con todas las puesto- personas que estén haciendo temas de indicadores, después de la mesa podemos hablar y hacemos un focal group de estos o nos ponemos en contacto para hacer Pues todo el perfecto, intercambio porque al final estamos incorporando RRI en indicadores de investigación responsable, quiere decir que... Eso es, pues lo podemos nosotros hacer. encantados Genial. porque es compartir información y Sí, luego sí. pues hacer al final que algo que sea bueno para todos. Perfecto. O sea que genial. Genial. Joder, pues que ahí tienes para eso. Bueno, muchas gracias a los... Perdona, estábamos despidiéndonos porque Rosa tiene que irse, Tengo pero un acto a las 7 en Valencia. y tranquilos tengo que nos quedamos y continuamos con las consultas. Gracias. Muchas gracias a las 3 personas que han intervenido y que han hecho esta propuesta o estas propuestas de indicadores. Yo no entraré tanto en los indicadores concretos, sino en el para qué, cuáles son los objetivos de los indicadores, para qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos comparar, etcétera, ¿no? Porque estoy un poco preocupado por lo que no se mide. Un poco de mistificación también de lo cuantitativo. Aquí habrá, supongo que gente en matemáticas. Hay una matemática que se llama matemática conceptual, que no trabaja con números, ni que trabaja con medidas cuantitativas, sino que trabaja con, pues no sé, funtores, morfismos. Bueno, quiero decir que una cosa es que se utilicen indicadores para ciertos objetivos, por ejemplo, como puede ser la distribución de presupuesto por departamentos en universidades, pero otra cosa es preguntarse para qué queremos medir. No tenemos por qué medir cuantitativamente, o sea, lo que finalmente tenemos que entender es que lo que se trata es de asociar valores a determinadas acciones, a determinadas actividades, como decía antes la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos medir con esto de los indicadores? ¿Queremos hacer un ranking de universidades, un ranking de departamentos? ¿Quién es más responsable que quién?
o queremos, antes de nada, queremos obtener ciertos diagnósticos para conocer cuál es el estado de nuestra situación, en este caso concreto de la universidad. Pues seguramente si queremos mejorar, la mejora empieza siempre por los diagnósticos, no empieza por los benchmarking, empieza por los diagnósticos. Y lo que necesitamos son principios, indicadores, baterías, familias de indicadores, criterios, para conocer en qué situación estamos para tratar de mejorar. Y entonces, si queremos mejorar, pues lo primero con lo que nos encontramos es que nuestras organizaciones, las universidades no dejan de ser organizaciones, son entidades, son organizaciones muy heterogéneas. No podemos hablar de la responsabilidad en la universidad. Hay prácticas que son muy diversas en cada universidad, en la Jaume I, en la de Cádiz, en la que sea. Muy diversas. Y seguramente si queremos mejorar, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar cuáles son o cuál es esa heterogeneidad tan rica y variada de prácticas concernientes con la responsabilidad, para tratar de implementar sobre ellas acciones, programas, políticas públicas académicas diferenciadas, según los niveles en los que se encuentran esas actividades de ejercicio de la responsabilidad universitaria, como se llame, o RRI o RRI o como se llame. Es decir, y lo que tendríamos que comparar serían seguramente estas actividades. Entonces yo lo que estoy un poco, mi pregunta es más bien, ¿para qué queremos todo esto? ¿Para qué queremos todo esto? Está muy bien el ranking de Shanghai, el otro ranking, etcétera, etcétera. Pero no veo cómo todas estas propuestas pueden ejercer de driver para tratar de mejorar nuestra situación específica en el interior de las universidades nuestras. A partir de lo que acabo de decir, de situaciones que son terriblemente heterogéneas y que requieren, por tanto, de respuestas muy distintas. Entonces, los indicadores, yo entiendo que lo primero que tienen que hacer es tratar de orientarse en ese target, en el target de decir cuáles son los diagnósticos precisos que nosotros necesitamos para tratar de mejorar. No sé, yo creo que más bien el objetivo de los indicadores debe ser otro, ¿no? Debe ser el objetivo finalmente, debe ser el objetivo de ser un instrumento, una herramienta para el aprendizaje. Un medio, es un medio que te va a permitir ver cómo vas evolucionando. Yo aprovecho para hablar de mi libro, lo que acabas de decir, vamos, pone en alza el trabajo que hicimos, que publicamos hace un año. Ahí tienes toda esa información que estás diciendo tú. Has visto en qué están todos los apartados que se recogieron de las universidades y ahí tienes buenas prácticas que ha hecho cada una de ellas. Son 700 páginas y puedes ver con lo que todas las universidades han puesto en valor. Está ahí puesto. Pero, para poder mejorar hay que medir. No para lo que no se mide no existe. No, para poder mejorar hay que medir. Y entonces, a cualquier director o gerente lo que quiere es tener un cuadro de indicadores, un cuadro de mandos, donde yo diga dónde estoy yendo bien y dónde estoy yendo mal, que rápidamente con una visión pueda mejorar. Eso no quiere decir que las buenas prácticas, hay universidades que son muy buenas en medio ambiente, otras que hacen en acción social, cada uno... y de hecho, yo no digo que una universidad que empiece es un error el decir, no, yo tengo que ser bueno en todo. No. Tú eres bueno en determinadas cosas, pero tú tienes que tener el paraguas global de la RS bien imbuida. Y luego ya tú te vas centrando en una cosa y en otra. La Pompeu Fabra es muy buena en investigación y a lo mejor no hace otras cosas como hacen la Universidad de Cádiz. Entonces, hay que mirar un poquito lo que hace cada universidad y cada universidad luego lo va mirando. Pero si quieres información sobre cómo está, es perfecto. Con el documento ahí tienes toda la información. Pero medir... Cuando la gente que está en gestión es algo que lo solicita sobre marea y les da miedo cuando no saben medir porque no saben qué están haciendo. ¿Sabes? No... Muy bien. Bueno, una última... Una cuestión. Cuando planteabais lo de la CRUE, de tener un documento de consenso, ¿sí? Sí, Domingo. Os explico un par de cosas. En la CRUE existe la CRUE Internacionalización y Cooperación, voy yo, y también existe un observatorio y un consejo asesor dentro de la CRUE, Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, y luego está la CRUE Sostenibilidad. Hace poco tiempo, que algunos se tomaron como una OPA hostil, etcétera, surgió la idea de crear una comisión de responsabilidad social dentro de la CRUE.
¿sí? Pero la iba a liderar a CRUE Sostenibilidad. Cooperación no lo vio nada bien que no se tuviera, porque claro, ¿qué representación habría? ¿Qué pasa? Sigo. En muchas universidades se han creado vicerrectorados, que yo celebro como directora de una unidad de compromiso social, vicerrectorados de compromiso social, de responsabilidad social. El nombre ya sabéis que en todas las universidades puede variar, ¿sí? Y esto va surgiendo. Cada vez hay más vicerrectorados de este ámbito y tal, que yo celebro. Y sería lo bueno, sería CRUE, responsabilidad social, pero con grupos de trabajo dentro, cada uno con su etiqueta especial, porque cada uno quiere mantener un poco su identidad. Esto la CRUE aún no lo ha conseguido, y esto hace 4 días que ha sucedido, ¿eh? Ha sido en el anterior, esto fue antes de verano. Bueno, por experiencias previas, simplemente comentar, la CRUE es bastante reacia a crear secciones nuevas, y la tendencia es a integrar en secciones que ya existen. Yo, personalmente, no me importaría dónde se ubicara, pero que se creara, porque eso sí que permitiría desarrollar el trabajo. Yo, de entrada, entiendo que te da una visión muy acotada de lo que es la sostenibilidad, pero mejor que exista en un ámbito a que no exista porque no queremos estar con nadie, ¿no? Entonces, como sugerencia, si está esa oportunidad abierta, yo la tomaría y luego ya empezaría a desarrollar el trabajo por ahí. Pues en base a eso, esa información que dices de los órganos de gestión que ha habido, también en el trabajo tenemos no solamente cómo está en 2015 el sistema universitario en RS, sino también la evolución desde 2010 a 2015, y se han visto cómo el número de órganos para la gestión ha cambiado y ha crecido muchísimo, y se han creado los vicerrectorados, porque antes la RS, ¿a quién le caía? A calidad. ¡Pum! La gorra para ti. ¿Por qué? Porque tenías indicadores y tú sabes medir, pues venga, para ti. Y eso, aparte del trabajo que tienen ese vicerrectorado, si encima te cae esto, y cuando además no es así, porque como habéis dicho todos es transversal. Entonces ya se han creado esos vicerrectorados, y yo creo que además unidades técnicas, áreas, eso ha ayudado mucho. Por favor. Muy rápido. Yo no he dicho que sea la comisión de la CRUE, sino que nos reunamos. Que nos reunamos, sí. No, pero presentarlo, pero que os iría bien presentarlo. Si yo estoy totalmente a favor, no sabes lo que me ayudaría a mí de esto, Pero la cuestión es dónde se presentan las cosas para que tengan, ¿no?, un círculo, que tengan un éxito final. Solo una cosa, yo os felicito por el trabajo titánico que habéis hecho, pero creo que es importante tener indicadores, pero por el otro lado, como tú bien decías, después estos son documentos muy difíciles de leer, porque al final falta un relato, las personas leen historias, y estos indicadores no cuentan la historia de lo que está pasando en estas universidades. Entonces, desde un punto de vista más de marketing, que es mi área, relacionado con la RSC, es muy bueno tener indicadores como herramienta de gestión, pero a la hora de explicar lo que están haciendo las universidades, impactar la opinión pública y hacer que las personas digan esta institución es legítima porque lo hace bien o ilegítima porque no lo hace bien, o esto es el impacto, ningún GRI va a resolver este problema, porque no se pueden leer. Una persona normal de la calle, o hasta nosotros que trabajamos en esto, a la segunda página dice sí, no, más uno, menos uno cumple, o sea, falta relato, falta storytelling. En esto, ir a leer, si os tenéis ocasión, universidades nórdicas o de Estados Unidos, lo que escriben cuando hacen su memoria de sostenibilidad, también tienen después su accountability con todos los indicadores, no le falta, esto lo tienen, pero también tienen report de sostenibilidad que cuentan la historia de lo que ellos van haciendo, y realmente es una lectura para las empresas, para la sociedad, para los medios de comunicación que solo hablan mal de todo. Si pudieran ver esto también, lo que hacemos bien, podrían hablar bien. Yo invito a hacer grupos de estudio sobre indicadores objetivos, pero también a saber escribir storytelling de la RSC en las universidades. Algunas empresas lo hacen muy bien. Y no es greenwashing o pinkwashing. Nadie quiere quedar bien con la galería. Es describir lo mismo, pero que la gente lo entienda.
Y luego, si coges las memorias y las intentas comparar, tampoco puedes. Tampoco puedes, porque una de las bases es comparabilidad y no puedes. Sí, pero cuando tú ahora con el G4 quizás es más fácil, pero hasta la fecha... Pero es siempre un punto de vista de gestión, de cara al usuario. Es como que si tú quisieras comparar spot de televisión, que no es lo mismo, pero hay que contar una historia, tiene que ser el alma de la institución vista a través del impacto social posible, profit, people, planet, whatever. Pero si no se leen, porque no son nada atractivas y no hay un alma, es que la sociedad no las va a leer. Te comento lo que hemos hecho nosotros para elaborar la memoria GRI. No es que sea la mejor memoria del mundo, pero sí que hemos elaborado la memoria reuniéndonos con todos los responsables de cada uno de los apartados de la memoria y explicándoles lo que tienen que contar y lo que no. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan entender lo que estaban, porque la GRI 3.1 fue tremendo. Todo el mundo hablando, pero al final dice, bueno, yo quiero saber exactamente la historia bien contada, no quiero saber 40.000... Entonces, al final, lo que hemos hecho es reunirnos con todos los responsables de esa información que aportaban a la memoria y explicarles lo que tenían que incluir y lo que no, y cómo tenían que explicarlo. Hemos eliminado todo tipo de indicador que no explicara y no diera una información adecuada o que añadiera valor. Entonces, todos los indicadores que no añadían valor se han eliminado de la memoria y se han incluido todas con datos de evolución, explicando la evolución. Los datos desfavorables con evolución desfavorable se han explicado también por qué eran desfavorables y muy resumido, para que pueda el que quiera leer esa información con una historia detrás y con un proceso detrás. Pero claro, ha sido un trabajo muy importante con todos los responsables. No me quites ni una coma. No me quites ni una foto. No, o sea, aquí no tiene sentido que tú me cuentes que te has reunido 20 veces con 40 profesores. No, me tienes que contar por qué te reúnes, qué has conseguido y cuál es el indicador. O sea, que el indicador al final no debe ser tampoco el fin. No es el fin, es el medio. Es decir, es el medio para rendir cuentas y seamos realistas, tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Contando la historia? No, aportando datos. Y la única manera de aportar datos, aportando datos bien, pero bien hecho. ¿Dónde? En un claustro, en un consejo de gobierno. Porque los del consejo de gobierno están los que están en contra de siempre. Y hay que convencer siempre a los que están en contra y no puedan decir nada. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es decir, oye, lo estamos haciendo bien, mal, regular. Ser transparente y contar el dato que sea negativo también, cuidado. ¿Y por qué ese dato ha sido negativo? No solo lo positivo, tenemos que ser transparentes para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero que es un trabajo importante, de reuniones, de explicar, de tal. Sí, y de quitar y de tachar y esto fuera. Esto no explica, esto no sirve, esto no añade valor, esto no es un indicador de evolución, esto me lo pones del 2015 y me falta el 2016. Pero... Luego Teresa se preguntaba por qué no la hablaban cuando iba por los pasillos. No, sí me hablan. Me pegan. No me habla, me pegan. Pues nada, muchas gracias a todas por haber estado.